Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en Brawl Stars 2, en este caso con el nuevo Fiend Hunter. Bueno, no, es una reversión del Fiend Hunter que ya hemos tenido hace un tiempo, que es Tanya. En este caso Tanya, Sombra Lunar del Abismo, ¿sí? Este personaje antes era, o este Fiend Hunter era elemento agua y ahora es elemento luz. Así que vamos a enfrentarnos a él con personajes de oscuridad. En este caso vamos a ver dos composiciones. Una que incluye a Sonia, que es el personaje nuevo que tenemos actualmente, y la otra no la incluye. Además de otro personaje que quizás no tengan, por ejemplo, Vilhelmina de Verano, que es un personaje que también se suele utilizar en composiciones de Fiend Hunter, no la vamos a utilizar. De hecho, no vamos a usar Vilhelmina en uno de los equipos. Lo digo por si acaso. Vamos a ver dos alternativas. La segunda diría que es un poco más free to play, pero hay que tener igual ciertos personajes. No hay tanto cambio en sí, pero se nota cuando sacamos un personaje u otro. Pero bueno, vamos entonces de frente con lo que hace, con las habilidades de este nuevo Fiend Hunter. Ahora con la nueva disposición de interfaz que tenemos aquí es mucho más sencillo de verlo. Tenemos el tema de los weak points, que tenemos un triángulo así que está dos filas detrás de la cabeza. Así que está un poco complicado llegar ahí. Tenemos que sí o sí tirar un ataque que tire por lo menos de 3×3, o al menos si pega aquí que haga una diagonal, como en el caso de Vilhelmina, por ejemplo, la Vilhelmina de Verano que mencioné anteriormente. Pero lo más lógico sería usar ataques que skipen la cabeza y peguen aquí en el medio, ¿sí? Eso con ataques mágicos se logra. Con ataques físicos es un poco más complicado porque es raro, salvo unos personajes que hagan skip, ¿sí? Siempre pegan al frente. Pero bueno, las habilidades la verdad no son muy complicadas de entender. No hay skill condicionales en este Fiend Hunter. Tenemos la primera habilidad que va a hacernos daño con este rango de aquí y reduce la resistencia mágica de nuestros personajes en un 15% por 7 turnos, pero aumenta la probabilidad de crítico en un 50% por 9 turnos, por lo que no hace falta llevar a Elena, por ejemplo, pues ya con esto tenemos cubierto. Luego tenemos esta segunda habilidad que es Lava Negra, que aumenta la probabilidad de crítico de los enemigos con en este caso con estadísticas de debilitación, que es básicamente él nos aplica primero una reducción de resistencia mágica. Entonces, como ya tenemos eso aplicado, nos va a bufar, en este caso con daño crítico de 200% durante 6 turnos. Luego tenemos esta tercera habilidad que aquí simplemente quita bufos. Ojito con esto, hay que saber ubicar los personajes para que no nos quiten los bufos, principalmente nuestros DPS, porque son los que van a cargar la partida. Luego tenemos esta habilidad que solamente le pega a un personaje, pero si este personaje tiene alguna debilidad de estadística o una estadística reducida, va a aumentar el daño de propiedad en un 400% por 2 turnos, que acá preferentemente vamos a poner nuestro DPS de oscuridad. Y por último, la última habilidad simplemente limpia al equipo. Pero bueno, ¿qué vamos a llevar en este caso? Vamos a arrancar entonces con la composición con Sonia, ¿sí? En este caso con el personaje actual. Y vamos a intentar pasarnos el nivel 10. Como se darán cuenta, no he llegado a pasármelo completamente con 2 equipos. Sé que se puede pasar nivel 11 con 3, pero la verdad es que está bastante durillo el jefe. Y además hay que tener un poco de cuidado con los daños, ¿sí? Prioridad que todos los personajes tengan una gran cantidad de resistencia mágica. Mínimo tendría que tener 90% o más. Entonces procuren llevar equipamientos que los respalden. En algunos casos, por ejemplo, como los DPS, puede pasar que les falte algo de vida. Entonces prioricen poner un equipamiento que tenga resistencia mágica y vida como estadísticas base, que lo pueden craftear si quieren. Pero bueno, estos serán los equipos. En el primero tenemos a Refitea, Liberta, Vilhelmina, Sonia y Lubencia. Y en el segundo equipo tenemos a Diana, Leithel, Therese, Rafina y Blade. Y estos equipos, bueno, el primero no va a hacer tanto daño. Vamos a, bueno, más que no va a hacer tanto daño, en realidad no va a hacer tanto daño porque no tenemos, sí, dije muchas veces que no va a hacer tanto daño, pero que no tenemos dupeada, no tenemos con copias a Lubencia. La idea es que esta Lubencia en particular, esta costume esté con copias, porque es la que más daño termina haciendo. Pero en mi caso solamente está más 2, así que en términos de daño van a estar más o menos parejos los dos equipos. Blade con su contraataque y Lubencia con el tema de de sus ataques, sí, de sus 2 costumes. Vamos a ver entonces las estadísticas de los personajes. Me voy a centrar más que nada, como siempre, en los DPS. En tema de los personajes en sí, como soportes tales como Refi, Liberta y demás, no creo que valga tanto la pena mirarlos, porque bueno, o sea, como dije, lo más importante, llevar resistencia mágica. Y obviamente si lo tienen buildeados con vida, pues mucho mejor, porque al final aguantan más. Hablo también del por laser, por ejemplo, aunque bueno, ahí lo pueden tener medio mixto, pero no vamos a hacer daño con él. Caso de 3 igual.
Así que en el caso particular, por ejemplo, de Vilhelmina, lo tengo con estas subestadísticas de acá. Sí, la verdad que no es tanto, sí, porque no estoy llevándola como DPS principal. Sí, recuerden que mis DPS principales son, en este caso, Luvencia y Blade. Por ejemplo, aquí tenemos a Luvencia, que tiene estas estadísticas. Le falta más ataque, sí, pero esto es porque no tiene su arma. Me gustaría conseguirla en algún momento, pero bueno, no he tenido suerte, así que es lo que hay. Y en el caso de Blade la estoy llevando de esta forma, ¿sí? Por si acaso preguntan por temas de costume, de las lágrimas y demás. Blade está full lágrimas, tanto en sus dos costumes. En el caso de Luvencia, creo que más de lo mismo. También sí está full lágrimas, si no recuerdo mal. De hecho, revisamos un poquito, pero está exactamente igual. Y la verdad que creo que incluso... no, creo que todos están full lágrimas. Al menos... no, full lágrimas no, pero por ejemplo los soportes sí. En el caso de Teresa sí. Libertad sí y demás. Las rimas están más o menos igual. Rafina, más de lo mismo. Creo que aquí sí me falta alguna lágrima, pero no son importantes porque son lágrimas de daño y no estoy buscando hacer daño con ella en este caso. Lo mismo para su costume aquí de Codename A, porque también es daño, pero no importa. De hecho, esta costume es la que menos va a importar porque no va a ser fácil pegar con el rango en los puntos débiles, así que no nos va a servir mucho. Pero bueno, en resumidas cuentas, presten mucha atención al tema de lo que sería la resistencia mágica, ¿sí? Tanto en lo que sería la parte de peinado, o sea, de casco, que peinado. Eso es en otro juego. De casco como de armadura, ¿sí? Más yo tengo en este caso en un promedio, fíjense, 102, 94, 110, 81. Acá, por ejemplo, tengo menos, pero porque tengo mucha más vida con Refi, entonces me puedo dar lujo de eso. En caso de Alberto, 93 también. Entonces, tengan presente, más o menos 90% de resistencia mágica para arriba sería lo óptimo, ¿sí? Ya si ustedes hacen dificultades más bajas, quizás no necesiten tanta resistencia mágica, pero sí en dificultades altas las van a necesitar. Así que bueno, dicho esto, vamos con la partida. Muy bien, arrancamos entonces con este primer equipo, ¿sí? Con el equipo con Sonia. Y la verdad que la estrategia es muy sencilla, ¿sí? Vamos a aclarar una cosa antes de empezar, que todo esta, al menos esta primera parte, me basé en la guía de Shimonami, así que si quieren ver su guía un poco más wale, con personajes más subidos y demás, lo voy a dejar en la descripción como siempre, la de Shimonami por el tema del Fin Hunter. Pero la verdad que la formación es muy sencilla, solo hay que ir cambiando en función de si Vilhelmina es capaz de usar su habilidad de verano o no, porque si usa la habilidad de verano podemos llegar a 2 puntos débiles, pero si no, tenemos que moverla en esa fila. Bueno, columna en este caso, ¿no? Sería para que pudiese alcanzar un punto débil. ¿Okay? Lo que sí vamos a estar haciendo constantemente es pegar con Luvencia. Una y otra vez, alternando, empezando primero por la costume de Cyberpunk y luego ya sí por la... por las otras costumes en sí. Aquí viene el tercer ataque. Mucho ojo con esto, el tema de los del ataque porque quita bufos. Sin embargo, lo más importante sería que nuestro DPS principal no sufra esa quita de bufos en sí. Así que mientras que lo dejemos ahí en el medio, o sea, ahí arriba en el medio, no pasa absolutamente nada. Por lo demás, vamos a ir apoyando el ataque justamente de Luvencia. Es decir, tanto con Vilhelmina como con Sonia. Ahí va. Y acá vean que ahí no van a quitar los bufos tanto a Vilhelmina como a Sonia. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, a Luvencia, a Libertad también. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Acá recuerden que hay que mantener la posición. Solo cambiamos a Vilhelmina de lugar para que pueda meter su habilidad básica, es decir, de costume base. Escopetazo. Le pega a Luvencia y ya en el siguiente turno vamos a terminar con este equipo. Para pasar al siguiente, ¿sí? Lo que sería el segundo equipo físico con Blade. Vamos a rascar ahora un poco. Ahora se va a notar el aumento de daño por parte de Luvencia. Bien, 165 millones. Y si está dando más 2, creo que es un daño aceptable. Y que le falta su arma. Así que bueno, es lo que hay. Y vamos a ir con el siguiente equipo. Que se darán cuenta que tenemos un DPS marcado. Que sería la Blade. Pero podemos usar a Rafina como una especie de sub DPS.
Aunque eso va a depender de cómo la builden. Yo en mi caso está ok, no está súper armada como para hacer daño. Aunque creo que si aún lo intentase tampoco habría tanto porque es un personaje de, ¿no?, de agua y contraluz. No es que tenga mucho que hacer, ¿no? Pero no, vamos a aprovechar a hacer un poco de daño con los counters. Donde más se va a notar este daño de counters es al principio, porque después los ataques no son tan multi-hits. Empiezan como a bajar la cantidad de hits que hacen, hasta el punto de tener ataque que hace solamente daño a un objetivo. Y acá, la verdad, el tema de las costumes de laser que usen y demás, eso va a depender mucho de el cooldown que tengan y otras cosas, porque la verdad que no va a hacer tanta diferencia. Si quieren usar una costume u otra, da un poco igual. En este caso vamos a usar la costume base. Y vamos a atacar con la Blade joven acá. Muy bien. Siguiente turno, en este caso vamos a evitar que nos quiten los buffos. Ahora sí es un poco importante que mover a Blade ahí del medio. Y en este caso vamos a poner casi todos los personajes que realicen ataques al frente en la misma fila. En este caso Diana va a quedar ahí. Digo Diana y no es Diana, es Diana. Va a quedar ahí al costadito. Va a quedar en el medio, perdón. Y el resto va a estar todo pegado al costadito. Vale, eso quería decir. Muy bien. Fíjense que esa habilidad de Rafina no hace daño en sí al punto débil, entonces tampoco nos sirve demasiado. Pero bueno, la usamos igual para rascar un poco más de daño extra. De vuelta volvemos a ubicar a los personajes como estaban antes, priorizando que Blade esté en el medio y en la primera línea. Y acá lo que vamos a hacer es atacar primero con esta costume para meter la vulnerabilidad. No sé por qué puse Retri. Creo que... no, al final lo cancelé porque... no sé por qué pensaba que había puesto Retri. Ah, creo que estaba pensando si ponía esa o la otra. O sea, si ponía ese ataque de vulnerabilidad o no. Lo cual tiene más sentido poner la vulnerabilidad y en el siguiente turno pegar fuerte con Blade, ¿no? Con la Blade de Apóstol. Porque si no estaríamos perdiendo la chance de usar una costume. Ese es el punto. Y acá no sé, ven, le di justamente replay por eso, no sé por qué. Estaba ahí indeciso, evidentemente, cuando estaba haciendo la run, pero no se preocupen que es con Blade joven. Para aplicar la vulnerabilidad física y ya después sí tiramos con la Blade Apóstol. Como se dan cuenta, las estrategias hacen que las formaciones sean prácticamente similares en la mayoría de la run. No hay que cambiar mucho los personajes de lugar y demás, así que tampoco es una cosa súper loca de seguir, creo yo, es bastante sencillo. Vamos a rematar entonces, no vamos a hacer el daño absoluto, pero vamos a dejarlo de forma tal de que al día siguiente ya podemos completar este nivel 10. Vamos a tirar con Rafina y pegamos un poquito con Blade. De hecho pegamos menos que con Luvencia, pero bueno, creo que es lo normal porque ella va con más daño counter que otra cosa. Bien, hasta aquí entonces el equipo con Sonia. Vamos a ir entonces a ver un equipo o la alternativa sin Sonia. Y vamos entonces con el segundo equipo, que en este caso lo vamos a estar llevando en la dificultad 9. Que como notarán faltan algunos personajes. Hemos cambiado también a Rafina de equipo. Lo pasamos del equipo 2 al equipo 1. Y ahora aparecen Celia y Arines. Si se dan cuenta nos faltan Sonia en el equipo 1. También Vilhelmina. Y en el equipo 2 nos estaría faltando justamente Rafina. Así que la movimos de un lado para el otro. Entonces ahora nos queda Arines ahí en reemplazo. En definitiva cambiamos solamente dos personajes que fueron Sonia y Vilhelmina. Así que no hay mucho más que aclarar. Arines, lo que sí les diría que sería primordial si es que la van a usar a ella es que tengan lágrima en ella, si solo tiene una. Pero esto es porque nos da más... bueno, este 10% extra de ataque, ¿no? Que nos va a venir muy bien, sobre todo para Blade, para que haga mucho más daño. En el caso de Celia, acá sí diría que la conejita hace la diferencia en tenerla o no. Entonces capaz que para gente que recién va empezando no la tiene. Si no llegan a tener la conejita, recomiendo que bueno, que no gasten quizás en demasía estas dos costumes, ¿sí? Es cierto que al final tienen tiempos de cooldown bastante bajos. Entonces, bueno, podrían si quieren usar estas costumes. O sea, hagan lo mismo que en la run que van a ver ahora, porque yo arranco con la conejita y voy cambiando. Pero si, empiecen directamente, por ejemplo, por la que menos CP tenga y así van teniendo
sustain de cadenas a lo largo de toda la run. Así que bien, dicho esto entonces vamos con la segunda partida. Muy bien, segunda run entonces con el equipo, en este caso sin Sonia, ¿sí? Vamos a la Celia como proveedora de cadenas para hacer un poco más de daño con Luvencia. La diferencia acá va a ser en que en algún momento no vamos a usar alguna costumbre de Rafina, más que nada por el coste de SP. Porque a diferencia de, por ejemplo, la costumbre de Vilhelmina, que cuesta nada de SP, en el caso de las de Rafina o las de propia serie, sí son más caras. Entonces vamos a priorizar usar más que nada las costumbres de... ¿cómo se llama esta? De Luvencia y de Celia. Al menos en términos de hacer daño o aportar cadenas. ¿Ok? Vamos a usar siempre la costumbre aquí de verano para reducir el coste de SP de las habilidades. Metemos un buen castañazo ahí con Celia. Atacamos con Luvencia. Muy bien. Siguiente turno. Acá va a depender mucho de ustedes. En este caso voy a hacer lo que... Creo que voy a hacer lo que mencioné anteriormente, que sería... ¿O no? No, no voy a hacer nada. Simplemente lo dejo ahí. Que tengo recuerdos difusos. Hice tantos tries para ver si me salía la run. Pero bueno, ahí seguimos con el mismo asunto. Alternando entre las costumbres de Celia, Rafina y Luvencia. En este siguiente turno, en el anteúltimo, vamos a usar... ¿What? No, pero si estaba bien. ¿Qué hice? ¿O cambié? Es como... Me hace gracia cuando hago estas guías porque yo me sorprendo de mi persona. O sea, me sorprendo de lo que hago. Pero evidentemente sí cambié la posición de los personajes. Ahí está. Claro, estos son grabaciones, gente. Ustedes recuerden que yo lo grabo y después capaz que me acuerdo. Que se me pasa algún detallito. Pero bueno, en este caso... Lo que hice fue algo que mencioné en la estrategia anterior, que si ustedes no quieren perder los buffos a sus personajes y piensan que van a hacer un pelín más de daño, pues pueden moverlos hacia la derecha para rascar ese daño extra luego, ¿sí? Porque si no pierden los buffos. Ahora sí, seguimos. En este caso priorizamos la utilización de refitea base y lo que sería la libertad de la libertad Onsen para tener aumento de cadenas. Y ya en el siguiente turno, para cargar SP para el equipo siguiente, vamos a usar a la libertad base. Muy bien. Acá le va a pegar a Luvencia. Y en este turno vamos a rematar para dejarle paso al siguiente equipo, que en este caso de vuelta, equipo con Blade. Pero sin Rafina, así que vamos a usar a Arines. No sé si tanta... Hay una ligera diferencia de daño, que hay que decirlo, entre el equipo anterior y este. Creo que había hecho... No me acuerdo cuánto fue el daño exacto que hizo... Sí, creo que al menos en ese ataque particular, la Luvencia que yo tenía, la Luvencia del equipo anterior hizo 30 o 40 millones más. Así que hay una sutil diferencia. Vamos entonces con el siguiente equipo, que es el equipo de Blade. Solo que no estamos llevando a Rafina, sino que estamos utilizando a Arines. Lo cual hace bastante interesante, ¿no? Por un personaje de 3 estrellas usarlo aquí. Creo que hace rato que no usaba a Arines y me he olvidado que lo sencillo que es usarla, porque el coste de SP de su habilidad es prácticamente nulo. Pero bueno, la estrategia es más o menos similar. Ir utilizando los personajes. Acá una cosita muy interesante es que no vamos a usar tanto la habilidad de Blade. ¿Sí? En este turno la vamos a usar, pero en el siguiente no. O no recuerdo si tengo que la cancelaba aquí por una cuestión de... No, creo que acá voy a resetear. ¿Saben por qué? Porque aquí nos mete este aumento de probabilidad crítico. Entonces digo, bueno, podría haberla aprovechado con... o sea, tiré esa habilidad ya con la probabilidad crítico activa. Así que voy a hacer eso. Me acordé. Eso tenía que haber hecho en primer equipo también, pensándolo así. Para que pegue sí o sí crítico. Y ahora el siguiente turno, hay que tener mucho cuidado de que Blade no pierda los buffos. Así que la vamos a dejar ahí en el medio, quietecita, sin que haga nada. Y el resto de los personajes sí. En este caso ponemos a Teresia ahí porque recuerden que ese ataque pega al frente. Entonces, si nosotros la dejamos en el medio como estaba, no tiene sentido. No va a meter un hit, que viene bien el tema del hit ese para rascar un pelín más de daño.
Y así, metemos la habilidad de Blade joven. Aquí pierden los buffos tanto Arienes como Teresa, pero la verdad que en Fran no importa, da exactamente igual. Vamos a reordenar la formación. No es necesario tener la costumbre de, por ejemplo, en el caso de Diane, la costumbre de... Digo, ¿Diana o Diana? No, después digo Diane, si es Diana, soy pendejo. No es necesario tener esa costumbre antidistopia, por si acaso. Fíjense que es simplemente tener la costumbre base y ya está. Ahora hacemos la de Agnes, bufeamos con Leithel y metemos esa single ahí para que meta un counter ligerito con Blade. Y ya siendo el último turno vamos a rematar. Y acá, bueno, ustedes pueden usar una costumbre de Leithel adicional. La verdad es que yo no recomiendo tanto porque estamos aprovechando el efecto de si tiene 5 cadenas o menos el personaje de hacer más daño gracias a la habilidad de Teresa de playa. Entonces simplemente vamos a pegar con Blade y en este turno nos va a borrar del mapa. Así que bueno, gente, hasta aquí entonces los equipos que pueden utilizar para este Fiend Hunter. Espero que les sirvan. Si tienen alguna alternativa extra pueden dejarla en la parte de los comentarios. Y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Chao!